experiencia con los estudiantes. Dentro de esto les he puesto pues las ventajas de las clases virtuales. No les he sacado de ningún artículo, no les he sacado de ningún archivo, sino lo he sacado de mi percepción y desde mi punto de vista frente a las cátedras. Pues el mejor manejo de grupos de estudiantes, puesto que en la facultad tenemos grupos muy grandes, como hasta 74 estudiantes por aula, en la cual cuando estamos de manera presencial, pues es muy fácil que se distraigan o que hagan mucho ruido, o que no presten atención, etcétera. Entonces, creo que una de las ventajas por la plataforma virtual es esto. Es que podemos estar atentos a la pantalla, atentos a la clase, sin tener tal vez los 73 al lado que me pueden distraer. La facilidad para proyectar información es sobre todo en los simuladores. Esto a mí me agrada mucho, puesto que cuando yo doy simuladores en la parte presencial, a veces el de atrás no ve bien el número, no ve dónde di clic, no ve dónde subir tal parámetro o dónde bajarlo, pero cuando estamos frente al computador, cada uno tiene su simulador en la pantalla. Entonces, es mucho más fácil, más visible y esto nos ayuda. Las clases pueden ser sincrónicas y asincrónicas por cualquier motivo, no puedo asistir, no hubo luz, no hubo internet, etcétera. Puede luego igualarse en las clases. No tiene barreras geográficas, claro, pues pueden estar en Quito o en otra provincia, pero pueden acceder a las clases. Responsabilidad de aprendizaje. Esto puede ser tomado como una ventaja y una desventaja, porque sí que hace que el estudiante sea mucho más responsable o deba ser más responsable para poder asistir y entender y participar en las clases que van a ser virtuales, y accesibilidad al material de la clase, al material en general. Pues mando un documento, lo proyecto y es mucho más fácil que todos lo veamos en la pantalla versus lo que había dicho que si están muy lejos tal vez no alcanzan a ver las letras pequeñas o tal vez los gráficos que necesitemos. Dentro de las desventajas, las plataformas de clase pues pueden no estar familiarizadas con los estudiantes y con los docentes. Se necesita habilidades para el aprendizaje autónomo, que va de la mano con la responsabilidad del estudiante. Aumenta el tiempo de inversión del profesor. Claro, a veces es que yo soy muy gráfica, siempre rayo el pizarrón y estoy poniendo todos los colores, etcétera, pero ahora sí que me toca hacer presentaciones previas o extras para que sea más didáctico durante lo virtual. Otra desventaja es la falta de práctica y de socialización, porque sí que al socializar con las personas aprendemos más. A veces nos da pena preguntarle al profesor, porque dicen tal vez es muy obvia la pregunta, piensan los estudiantes, y le preguntan a un compañero, pero tal vez el compañero lo entendió bien y puede explicarlo. Entonces esa socialización va de la mano con el aprendizaje, que es lo que ahorita no tenemos, porque es muy poco probable que alguien le diga, esta parte entendiste, nos reunimos después por Zoom y lo hablamos. Es poco probable que pase. Fallas tecnológicas, ya no solo de las plataformas, sino a nivel del internet, no solo de los estudiantes, sino también de los docentes. Y capacitación a docentes y estudiantes. Hay capacitaciones que se deberían realizar de manera continua, y esto puede ser también una desventaja para poder manejar las aulas virtuales. Estrategias que he utilizado yo en las clases virtuales, pues he utilizado muchos simuladores, ¿sí? El body chart, por ejemplo, me gusta mucho porque puedo cortar eso lo tengo lamentablemente no me lo puedo descargar en la computadora, lo descargué en un iPad y desde el iPad me conecto a Teams o a Zoom, como con otra cuenta, y ahí comparto la presentación o comparto la pantalla. Dentro de esto hay simuladores en los cuales yo puedo hacer cortes. Yo doy anatomía cardíaca, por ejemplo, anatomía y fisiología cardíaca, entonces doy los cortes del corazón, del mediastino, etcétera, y voy dando clase por clase. También tengo simuladores de ventilación mecánica, que igual se los puede descargar de manera gratuita y se podría presentar. El body chart de manera gratuita no lo he podido conseguir, pero yo les comparto la pantalla. El de simulación de ventiladores mecánicos, como se utiliza en terapia intensiva, eso sí que les he podido compartir el enlace, pueden ingresar y loguearse. Y también tenemos unos simuladores de sonidos de presión arterial. Entonces, escuchan los pitidos, bueno, los sonidos de Korokov, que son los de
toma de presión arterial, y los van identificando. Aquí escuché en el 110 y acá en el 80. Acá escuché en el 120 y acá en el 70. Entonces es una manera bastante interesante que a ellos les gusta y a mí también me gusta dar clases así porque eso les estimula. Cosa que a veces no hacíamos antes en la presencialidad. Entonces, tal vez yo les dibujaba el ventilador, pero miren que es mucho más práctico que vean en el ventilador y que vean cómo yo aplasto un botoncito y subo, aplasto un botoncito y bajo y cambio los parámetros. Utilización de celulares para toma de signos vitales. Yo doy un tema de signos vitales, súper difícil de enseñarles a tomar la presión. A veces les pido que ellos con los que tengan en casa, porque no todos tienen los materiales, que con su tensiómetro se tomen la presión ellos mismos o si tienen un familiar, les tomen en ellos. Y la otra es que no todos tienen saturador de oxígeno, que también con eso se toma signos vitales. Entonces, hay ciertos teléfonos como Samsung, por ejemplo, que tienen medidor de estrés, se llama. Entonces, ustedes ponen su dedo y mide la saturación y mide la frecuencia cardíaca. Con eso hemos trabajado. Hay otros celulares que no tienen, entonces se descargan las aplicaciones y pueden ver, fijarse aquí como en el lado izquierdo, las pulsaciones por minuto, solo colocando el dedo en la parte de acá atrás, como que va el sensor donde desbloqueamos el teléfono y pueden darnos la toma de signos vitales, cosa que también me ha ayudado mucho para hacer mis clases prácticas. La rehabilitación virtual, pues hago telerehabilitación o rehabilitación virtual con mis estudiantes. Esto se hace mediante aplicaciones, entonces yo me descargo test en los cuales me dice, aplicaciones en los cuales me dice la velocidad a la que camino, cuántas pausas hice, cuántas calorías quemé, cuántos metros se caminó, cuántos kilómetros, si hubo un periodo de trote fuerte, otro de caminata, cuánto es el tiempo total, etc. Entonces yo les trabajo a los estudiantes, les hago telerehabilitación a ellos. Esto nos ha servido porque rompemos algo, ¿no? Rompemos el estereotipo de tengo que verle a mi paciente para tratarle. Pues ya nos hemos dado cuenta que la telerehabilitación sí da efectos positivos. Entonces, con esto abrimos un poquito la mente de los estudiantes a que sí se puede hacer. Tal vez en un comienzo sea difícil porque no tienen la práctica, porque tal vez si estando de frente se nos complica ver los signos, estando lejos pues peor, pero les he dado ciertas herramientas con las cuales nos podría ayudar. El juego de roles virtual. El juego de roles es importantísimo. En el juego de roles yo he hecho que dos estudiantes se conecten. El uno va a ser el evaluador y el otro va a ser el paciente. Entonces le va preguntando, por ejemplo, le he llenado de historia clínica, porque también doy historia clínica cardíaca. Y puedo hacer cosas que se hacen de manera visual, como por ejemplo la inspección. Yo le digo, vas a llenar toda la historia clínica y tal cual les hago con un checklist, les evalúo, entonces se presentó, no se presentó, tomó los antecedentes patológicos y los familiares, preguntó no sé, el estado civil, preguntó cuál es su motivo de consulta, cuál es su enfermedad actual, para que ellos también se entrenen. Aquí yo creo que no hay mayor problema, puesto que tenemos que solo recabar información y el paciente lo hace mediante la entrevista que debe ser bien dirigida en este caso, por el doctor o por la persona que esté evaluando. Y puedo hacer inspección. En inspección yo puedo decirle, bueno señora, por favor póngase al frente de la cámara, viendo al frente, respira normal y yo ya voy analizando posturas, veo color de piel, veo cicatrices, veo no sé, edemas, veo hematomas, veo todas las cosas que podría ir evaluando. Entonces me ha servido muchísimo el juego de roles virtual. Ahí entre los estudiantes, pues se hace tal cual. La una se fija la pantalla pues en el que entrevista y en la persona entrevistada o en el paciente y se hace la simulación de la clase. Tenemos también prácticas familiares, en simulación. Hay partes de la historia clínica y en general en la terapia cardíaca en la cual debo tocar a mi paciente. Por ejemplo, debo auscultarle. Para la auscultación yo sí ocupo videos, simuladores, GIFs inclusive, en los cuales veo los puntos de auscultación, pero sí necesitaría que se escuche. ¿Cuál es mi limitante ahí? Que no todos tienen fonendoscopio, pero los que tienen lo escuchan en un familiar.
¿Qué pasa? Los que no tienen se pueden auscultar en ellos mismos. Pueden escucharse, van a sentir los mismos ruidos respiratorios normales porque se supone que están sin patología y lo van a escuchar. Y para los ruidos patológicos, pues utilizo el simulador que les había dicho o los videos. Hay muchos videos en YouTube libres que se pueden descargar. Hay otras partes en las cuales yo debo palpar a mi paciente, tocarle a mi paciente, percutirle. Para esto he pedido que lo hagan en familiares. Me ha dado el caso de, profe, yo vivo solo. Yo vivo solo, yo vivo sola, no puedo hacer eso. ¿Qué hacemos? En muñecos. En un muñeco, en un osito, necesito que practique. Yo sé que no es lo ideal, porque el oso no se compara a la estructura o anatomía de la persona, pero por lo menos identifica y sabe tal vez la fuerza que debe aplicar, sabe dónde tocar, sabe dónde percutir y sabe lo que debe esperar. Tengo también el uso de muñecos en clases virtuales. Yo doy RCP, reanimación cardiopulmonar, entonces les he pedido que se consigan aquí sí de preferencia un muñeco, porque es muy fuerte la presión para hacerla en un familiar, pero que se consigan un muñeco o a veces me dicen, profes, que no tengo un muñeco, una almohada, identifiquen las estructuras, vamos a tocar, necesito mascarillas para esto, les he pedido que utilicemos las KN95, aunque no son las que se utilizan para ventilar, pero para hacer una simulación de esto y poder avanzar en la temática. También he utilizado aplicaciones académicas como Kahoot y Mentimeter. Me ha ido muy bien con Kahoot, sobre todo cuando hago ciertos cuestionarios, ciertas preguntas en clase, para ver también en Mentimeter qué fue lo que falta explicar, lo que quedó claro o lo que les quedó sonando sobre cierto tema para aclarar esto. Y la plataforma de Moodle. La he utilizado mucho en foros y me gusta mucho el glosario. El glosario es como mi amigo número uno, puesto que cuando comienza el semestre les hago un glosario. Yo a veces les hablo de doble producto, de ruidos de Korokov, cosas así, y ellos dicen, ¿qué es eso? Entonces en el glosario pongo las frases o las palabras, en general las palabras que no están claras, y les mando a consultar. Una vez que tengan claros de esas palabras, abro un foro, y en el foro pues hablamos referente a la temática que se vaya a tratar, y es lo que más he utilizado, en realidad. Y algo que me ha gustado muchísimo de la plataforma son los cuestionarios. Personalmente, ¿no? ¿Por qué me gustan los cuestionarios? Porque yo puedo hacer aleatorizado, puedo hacer que salgan variados, que salgan o sea, me invento, de una categoría, de otra categoría y de otra categoría. Esto hace que sean exámenes completamente diferentes, porque antes en la presencialidad, cuando eran impresos los exámenes, pues sí podían coincidir o salir tal vez en el mismo orden una cierta pregunta y puede ser mucho más fácil el copiar. Eso como que me gustó mucho la alternancia y la variedad que se puede dar de las preguntas. Dentro de esto, algo que igual no me gusta mucho es la facilidad para copiar. Claro, porque es una plataforma abierta, nadie les está viendo, pueden estar con el teléfono al lado, pueden estar abiertas otra página y viendo al frente, entonces es un poquito inestable en ese punto. Y en las clases presenciales, pues ahora que vamos a volver a las clases presenciales, yo les comento que ya estoy en clases presenciales con el grupo de octavo semestre que terminó este semestre que pasó, porque estamos haciendo recuperación de las clases presenciales que no pudimos hacer. Entonces, me está yendo muy bien, los chicos muy colaboradores, traen sus instrumentos, lo hacen, o sea, ha sido muy buena la expectativa y muy buena el resultado de los chicos ante las clases presenciales que estamos teniendo estos días. Y lo que yo creo que es muy importante es enseñar y difundir los protocolos de bioseguridad nuevamente, aunque ya que nos lo han dicho muchas veces, pero deberíamos hacer un refuerzo ahí, afianzar el trato con los estudiantes, recordar que no es lo mismo estar tras de una pantalla que estar de manera presencial. Un consejo, tal vez mío, o sea, que me surge, es tratar de aprendernos los nombres de los estudiantes. A mí me ha costado, tengo muchos estudiantes a cargo, y me ha costado, y a veces le digo, perdona, dime tu nombre, entonces me dice, y me trato de acordar,
porque ahí es mucho más, se afianza la relación. Entonces, no es lo mismo decirle, tú, por favor, ayúdame, que decirle, Pedro, por favor, colabórame con esto, o así, porque estoy creando un vínculo con el docente y con el estudiante. Hacer grupos de trabajo. Esto es súper importante. Yo estoy con el grupo de los 74 estudiantes en la parte presencial, pero hemos hecho grupos de trabajo, en horarios y en grupos de trabajo. Por eso debemos hacer grupos de trabajo y organizar el horario de actividades, que es lo que, dependiendo el lugar, los materiales que tengamos, el distanciamiento, etcétera, cuántos grupos vamos a hacer y dependiendo la materia, la materia o la actividad, ver cuánto tiempo se destina. En lo posible que tener material personal para realizar las prácticas, en mi caso no ha sido posible. No todos tienen saturador, así que yo llevo el mío, lo desinfectamos y lo utilizamos por grupos. El tensiómetro llevan tal vez otros estudiantes, yo también llevo el mío y lo utilizamos. Pero lo estamos haciendo así de manera práctica. Y como acotación, reforzar temas ya vistos. ¿Cuál es otra perspectiva desde mi punto de docente? Es que si aquí vemos, por ejemplo, yo di sexto semestre y ahora en este nuevo semestre voy a dar séptimo. Si podemos dedicar unas clases a afianzar o a dar prácticas o a reforzar lo que vimos en séptimo, que tal vez nosotros como docentes sabemos que esto es esencialmente práctico, lo hagamos ahora en este retorno paulatino a las clases presenciales. Las estrategias desde lo virtual hasta las aulas de clase, ¿cuál es mi recomendación? Pues seguir trabajando con juegos de roles, ahora ya no virtual, sino en la parte presencial. El apoyo de simuladores y apoyo de aplicaciones, no importa que ya no estemos tras un computador, tengamos apoyo de simuladores. Los simuladores nos pueden facilitar el aprendizaje y el apoyo de aplicaciones. Por ejemplo, yo puedo estar presencial y le puedo hacer caminar a mi estudiante de una esquina a otra esquina a una velocidad determinada, pero la aplicación ya me dice velocidad, me dice metros, me dice pausas, me dice calorías, etc. Entonces yo puedo seguir utilizando eso. Utilizar las aplicaciones de los celulares porque no todos tienen para tomar pulso, para tomar saturación, pero el celular con la aplicación adecuada puede tomarme la saturación. El uso de la clínica de simulación, en el caso de nuestra facultad, pues existe una clínica de simulación en medicina. Eso es otra estrategia, el uso de la clínica de simulación para que ahí tengan fantomas reales a los cuales pueden hacerles sus actividades más, no sé, las que se puedan realizar en esa área de simulación y hacer énfasis en las clases prácticas. Pienso que podemos, sí, o sea, sí tenemos que dar clases teóricas, pero deberíamos dar una prioridad o tal vez un poquito más de carga o de casos clínicos, por decirlo, en las clases prácticas, porque los chicos están con necesidad de práctica. Yo siento que ellos salen, ahorita ya hay gente que se ha graduado tal vez con los últimos semestres virtuales y que se sienten que no están todavía preparados. Un gran ejemplo es que unos chicos graduados hace un semestre pasado me han escrito para ver si podemos hacer una práctica en la clínica de simulación. Yo no sé si esto sea posible porque ya no son estudiantes, ya egresaron, pero se está haciendo los trámites pertinentes. Eso me da a mí, me muestra que ellos, aunque ya hayan terminado su carrera, sienten vacíos o sienten espacios que hay que llenar con la práctica y la docencia.